Muy bien. Entonces, para cerrar un poco esta idea, vamos a ver la lectura de los planos musculares con los movimientos generales de la columna. Y en cada una de las imágenes están representadas la flexión, la extensión, la inclinación lateral y la rotación de la columna, que son todos los movimientos que se pueden dar entre vértebra y vértebra y entre los segmentos cráneo, tórax y pelvis, ¿sí? En la flexión vamos a estar elongando todo el plano posterior, como se vio en la imagen en la cual yo estaba inclinándome hacia adelante, apoyado contra la pared. Como les dije, en el caso de esta persona que no tiene un apoyo, va a tener que descargar peso sobre las manos, pero además va a tener que generar cierta tensión en la cadena posterior de los miembros inferiores, ¿sí? O sea, en la parte de la musculatura posterior de los miembros inferiores, y cierta tensión en los cuádriceps para que las rodillas no se flexionen y no se caiga hacia adelante. En el ejemplo de la pared, yo voy a estar eliminando esa fuerza de gravedad que me tracciona, entonces voy a poder relajarme por completo. Y vamos a ver que en la flexión final vamos a encontrar una línea bastante homogénea, donde vemos el rango de flexión que corresponde a la zona lumbar, dorsal y cervical. En el plano de la extensión del plano muscular anterior, vamos a tener la distensión de toda la musculatura que pasaría por delante del cuerpo, ¿sí? Y vamos a ver también la relación con los rangos de extensión cervical, extensión dorsal y extensión lumbar. En las inclinaciones laterales vamos a ver que se abre todo el plano lateral de un lado mientras se cierra el del otro, y que en la zona cervical, dorsal y lumbar tenemos los rangos correspondientes a cada zona, siendo siempre mayor, fíjense en todos, la zona cervical, ¿sí? Incluso la rotación, o sea, la posibilidad de contenido y continente de rotar sobre su propio eje, la zona cervical va a ser la de mayor cantidad de movimiento respecto a las otras dos. Vamos a hablar algo muy importante que no se suele nombrar habitualmente, que es la mecánica ventilatoria y su relación con los movimientos de contracción y distensión, ¿sí? Esto va a tener un ritmo con la movilidad de la columna y de los segmentos cráneo, tórax y pelvis, ¿sí? Que nos van a dar siempre el reflejo en la postura de la persona, o sea, la distensibilidad mecánica en la ventilación, la forma de respirar, la cantidad de aire que puede ingresar y hacia dónde se dirige ese aire, nos va a dar también un efecto sobre la posturología de la persona. Y esto es algo muy importante porque la respiración, como bien dice acá, nos va a dar un equilibrio si la musculatura abdominal y diafragmática trabajan en coordinación. O sea que todo el core, la zona del núcleo, la presión que se genera y se sostiene ahí dentro, donde están los órganos y las vísceras abdominales, nos van a dar una estabilidad en la zona media que nos va a permitir también diferencias en los movimientos que se producen en forma distal a esta zona media. Este es el músculo diafragma, que tiene desplazamientos cefálicos y caudales, o sea, hacia arriba y hacia abajo, y funciona en coordinación con todas las estructuras abdominales, de las cuales tenemos diferentes disposiciones de fibras. Algunas laterales, horizontales, otras oblicuas hacia abajo y otras verticales. En el movimiento de inspiración, vamos a comenzar con una fijación y una contracción del diafragma en sus pilares. Los pilares del diafragma están profundos, o sea, se agarran a la columna dorsal y lumbar, aproximadamente desde dorsal 10, 11, 12 hasta lumbar 1, 2 y 3. Puede variar según el libro que consulten en la bibliografía de anatomía. Toma punto fijo, el diafragma se desplaza hacia caudal y luego los músculos accesorios empiezan a actuar. O sea, luego y en coordinación. No es que primero actúa uno y después el otro, simplemente los vamos a decir en orden de prioridades. La primera función respiratoria, ventilatoria, la va a dar el diafragma, desplazándose hacia abajo, ¿sí? Y permitiendo que aumente el volumen de aire que ingresa en los pulmones. Luego,
los músculos escalenos que van a estar acá a los laterales del cuello, escalenos, ECOM y otros músculos, van a traccionar hacia arriba las primeras dos costillas y la clavícula. Así que esto ya va a producir una elevación de la cintura escapular. Pensemos en el miembro superior, ¿sí? Ya me va a condicionar el miembro superior. El músculo pectoral menor, que nace de la tercera, cuarta y quinta costilla y se inserta en la apófisis coracoides, en el hombro, va a traccionar el pectoral menor la tercera, cuarta y quinta costillas hacia arriba y oblicuo hacia afuera. Y el músculo pectoral mayor, con esa misma inserción en el miembro superior, va a traccionar de las primeras 6 costillas. ¿Sí? Entonces ya vamos a tener un desplazamiento del diafragma hacia abajo y un desplazamiento de las costillas hacia arriba y hacia afuera, tomando un punto fijo en el hombro y en la cintura escapular. Vamos a tener un poco más abajo, lateral y posterior, el músculo serrato, que tracciona desde atrás, arrastrando las 10 primeras costillas. ¿Sí? Tiene inserciones en las 10 primeras costillas y las abre, todavía expandiendo más la caja torácica. Y por último, vamos a tener el músculo dorsal mayor, que no sé si lo puse acá, no lo puse. El dorsal mayor tracciona de las 4 últimas costillas, así que imagínense que el dorsal mayor viene desde atrás, ¿sí? Desde la pelvis, cruza hacia adelante y en su trayecto toma las últimas 4 costillas y el músculo dorsal mayor participa en el movimiento de la ventilación para ampliar la caja torácica. ¿Ok? También vamos a tener los paravertebrales y los músculos estabilizadores escapulares, que no son directamente partícipes de esta movilidad de la caja torácica, pero sí me van a posicionar y a mover la columna en extensión, ayudando a que todos los músculos y estructuras que ya nombramos todavía puedan desplazarse más para ampliar la cantidad de volumen de aire que ingresa a los pulmones. Y vamos a tener una relación entre la ventilación y la mecánica de la columna. Acá vamos a ver 3 imágenes, que yo las ordené de abajo hacia arriba. Vamos a tener en la de más abajo un aumento del volumen uniforme. Lo que estamos viendo acá es una mano apoyada sobre el abdomen para que nos dé una referencia, y la distribución del aire se va a dar en reposo, con una respiración normal, o sea, ni acelerada ni disminuida por la propia acción de la persona. Nos van a dar una distribución de lo que sería normal para ese sujeto, una distribución del aire en reposo. ¿Sí? Después nosotros podemos dividir esta respiración en 2 fases grandes. Una es la respiración, inspiración, de la respiración, perdón, acá también me confundí. Una fase de inspiración diafragmática, donde el aire se dirige hacia abajo, porque el diafragma, que estaría más o menos a esta altura, va a desplazarse hacia abajo presionando las vísceras. Por eso acá la mano se ve elevada por la musculatura abdominal, que se tensa al recibir toda la presión que se produce cuando el aire ingresa en esta caja torácica y presiona las vísceras y empuja hacia afuera el peso de la mano por la presión, marcando el aumento del volumen del aire. No es que el aire va hacia el abdomen, sino que la presión del aire que ingresa hace que me aumente la presión en el abdomen, por eso se genera esta tensión desplazándola hacia afuera. ¿Sí? Y fíjense que acá ya se ve, en esta zona inferior no se ve, cómo la columna lumbar en la inspiración, o sea, en el ingreso de aire, tiende a extenderse, por eso se separa un poquito del plano del suelo, pero es bastante leve. O sea que en esta inspiración, que es la que se utilizaría cuando se produce el bracing, que usan las personas que hacen powerlifting, o todos los que tienen que hacer sentadillas pesadas, el bracing es el brace, que sería el abrazar, o sea, la acción de abrazar de la faja abdominal sobre las vísceras, y el breathing, o sea, la respiración, el ingreso de aire que me lleva al aumento de la presión en esta zona. Ese sería el bracing, el aumento de la presión en esta zona visceral, que me va a dar la estabilidad de la columna lumbar a través de generar una presión interna utilizando la musculatura abdominal que rodea a toda esta zona visceral y generar una presión interna que estabilice. Y por otro lado, tenemos una respiración dirigida costal superior, o sea, en la mayor inspiración de aire, el aire se dirige hacia arriba, elevando las primeras costillas con los escalenos, como dijimos, los pectorales trabajando de la tercera a la sexta costilla,
el serrato mayor elevando las 10 primeras, fíjese cómo se marcan acá un poco más las costillas abriéndose, ¿sí? Y esta expansión de las costillas que acá no se da tan marcada. Toda la caja torácica se expande al máximo y vamos a tener acá un aumento más exagerado que en la segunda imagen de la extensión lumbar, porque al llevar al máximo esta inspiración, la zona lumbar, la zona dorsal y la zona cervical van a reaccionar. Acá la mano se desplaza mucho menos que en la segunda imagen porque el aire no se está dirigiendo hacia abajo. El aire se está dirigiendo mayor cantidad hacia arriba, hacia una dirección costal superior. Entonces la mano no va a ser levantada con tanta facilidad por la presión que se produjo acá, porque esta presión va a ser menor a la de la segunda imagen. ¿Okay? Y esto es algo que suele suceder mucho cuando las personas entrenan en una fatiga metabólica y agarran barras, kettlebells, mancuernas o hacen verticales, handstand push-ups y empujan con los brazos hacia arriba. Tenemos la fatiga que me produce esta respiración, la elevación costal exagerada y esta disminución de la estabilidad abdominal por la misma necesidad de generar un ingreso de aire para que el cuerpo siga funcionando. Muy bien, durante la inspiración vamos a tener la columna que acompaña con un ritmo general de extensión. ¿Sí? A nivel cervical y lumbar, las lordosis, que son los nombres de las curvas que reciben las zonas cervical y lumbar, tienden a acentuarse levemente si la respiración es controlada y mayor de manera más acentuada si la respiración es exagerada, como vemos en este ejemplo. Y en el plano muscular posterior va a tender a contraerse la musculatura paravertebral justamente para ampliar la capacidad de expansión de la caja torácica y la musculatura del plano anterior se distiende. Fíjense que los abdominales no están contraídos, ¿sí? Sino que se van a estirar, solamente que acá hay poco aire y acá se van a estirar hasta su máximo, solamente que acá hay no hay mucho aire, hay mucha presión y acá hay poca presión. Esa es la diferencia entre una imagen y la otra. Durante la expiración, o sea, si suelto el aire, la columna va a acompañar un ritmo general de flexión. Así que la lordosis cervical y lumbar, que se habían acentuado, van a volver a aplanarse o a una posición normal. Y a nivel de la sifosis dorsal, que se había acentuado levemente la curva, a nivel de la sifosis dorsal, que se había aplanado la curva, va a tender a acentuarse esa sifosis, volviendo a su posición original. En el plano muscular posterior va a distenderse y el plano muscular anterior va a contraerse, o sea, los abdominales, el plano muscular posterior se va a relajar, normalizando estas curvas, y el plano anterior se va a contraer, arrastrando las costillas levemente hacia abajo de vuelta, para tener el efecto de expulsar el aire, una vez que ya se dio el intercambio gaseoso de manera interna. Decimos que esta mecánica sucede en cada ventilación. ¿Sí? Se coordina con la función estabilizadora de los segmentos cercanos al tronco y la mecánica distal que realizan los miembros superiores. Todo cambio de aire que haya en tórax y abdomen me va a modificar las posiciones de la pelvis y la cintura escapular. Y si yo modifico esas posiciones, si modifico la posición y el contenido de aire y presión que tenemos en estas cavidades, va a modificar las posiciones en las cuales se pueden mover también los miembros superiores e inferiores. Pasando un poco por esto de la respiración, que es muy importante, que también lo vemos un poco más en profundidad en el seminario de movilidad, vamos a ir a las observaciones de las limitaciones de los planos musculares que ya describimos. Y vamos a empezar por el plano muscular posterior. Muchas veces dicen que elongar no es necesario. La realidad es que elongar es necesario si el que está ejecutando los movimientos tiene necesidad de elongar. O sea, si una persona está óptima para realizar los ejercicios, tiene suficiente capacidad elástica y rango de movimiento para realizar el ejercicio correctamente, recibir las cargas y usar esa fuerza elástica para empujar las cargas nuevamente, no sería necesario que entrene para mejorar su elasticidad, a menos que quiera. Una persona, por otro lado, que sí tiene una rigidez consistente que no le permite hacer los rangos completos, no le permite aplicar la técnica de manera correcta, va a necesitar trabajar y desarrollar su movilidad, ¿sí? Acá estamos dando el ejemplo de cómo se ve la capacidad elástica de la cadena posterior aplicada a un ejercicio de gimnasia. Si esta chica no tuviera la capacidad elástica
de por lo menos llegar con las manos a los pies o a los tobillos, difícilmente de manera no lesiva, en un ejercicio como este podría llevar los talones, los dedos a la barra. ¿Okay? Es el mismo ejemplo, solamente que acá se está distendiendo la cadena en un ejercicio donde hay una relajación y distensión pasiva, y acá la cadena posterior se está distendiendo en un ejercicio en que hay una acción concéntrica de todo el plano anterior que describimos antes, teniendo mayor acción la musculatura abdominal, que lo que hace es arrastrar las piernas hacia la barra. ¿Sí? Así que, ¿qué vamos a observar en las limitaciones del plano muscular posterior? Las articulaciones de los miembros inferiores tienden a colapsar, las rodillas se doblan, la cadera tiende a irse para atrás, la pelvis tiende a irse hacia atrás, el arco del pie se ve aplastado. ¿Sí? Esta cadena posterior está tan tensa que aplasta el arco del pie, o la persona puede sostener ese arco, no colapsa ese arco. Los tobillos tienden a flexión plantar, o sea, podría la tibia y peroné desplazarse hacia atrás con respecto al pie. Lo ideal sería que acá esté formado el ángulo de 90 grados entre el pie y la pierna, y que ese ángulo se mantenga hasta llegar arriba. Fíjense que yo levemente tengo la cadera un poco más atrás, así que podría todavía mejorar más mi cantidad de elongación de mi cadena posterior en la zona de los miembros inferiores, podríamos decir acá. Los cuales las rodillas buscan flexionarse, eso puede tener que ver con la cantidad de tensión que tienen mis flexores de caderas que actúan a nivel de la rodilla y la cantidad de tensión que tiene la musculatura involucrada en flexionar la rodilla. O sea, isquiotibiales, gemelos y la musculatura propiamente dicha de flexores profundos de rodillas, como serían el popliteo y algunos otros músculos que cruzan ahí por detrás. El sacro está en paralelo con el suelo. Fíjense que correspondiente a este ángulo que se abre levemente hacia afuera, mi sacro no está en paralelo con el suelo. Esta sería la zona de mi sacro y está levemente inclinada hacia abajo y hacia atrás. Ojalá yo pudiera, tendría que probar ahora, tener mi sacro totalmente paralelo al plano del suelo. Eso me daría un poco más de alivio en la zona lumbar. La curva lumbar, dorsal y cervical, o sea, las curvas que forman toda esta extensión de la columna, ¿se aplanan o quedan rígidas? Van a ver que depende de la persona, vamos a tener esta curva que se muestra acá. En algunos se van a dar zonas donde se aplana. En este caso, en mi caso, tal vez podría ser en el inicio de la zona lumbar. Van a haber personas que el inicio se da bien y después a la zona de los cuadrados lumbares vamos a tener una suerte de plano rígido que después se continúa con una cifosis aumentada o una cifosis rígida. Puede ser en cualquiera de los dos casos, incluso mixto, y vamos a ver diferencias en la continuidad de esta línea que nos muestra toda la columna. De hecho, hay personas que para poder hacer esto tienen que dejar extendida la zona cervical, no pueden meter la cabeza ahí dentro porque sienten mucha tensión o que se estira mucho y duele la zona cervical. Así que en esas personas vamos a tener una retracción en el plano muscular cervical posterior. ¿Sí? En el caso mío tal vez tendríamos una retracción en el plano muscular posterior en la zona lumbar y sacra. ¿Sí? Que es justamente una de mis limitaciones que debo trabajar. Que bueno, alguna zona en particular se elonga más que otra. Hay gente que va a sentir solo presión o tensión en los isquios, otros van a sentir solo en las rodillas, otros van a sentir todo a lo largo de la columna. Lo que la persona siente nos va a dar un indicio de dónde nosotros podemos atacar, ya sea ese el origen de la limitación de la persona, o sea el accesorio a esa limitación. La persona puede tener rigidez en la zona lumbosacra y para proteger esta rigidez o para no dejarla sola, el cuerpo genera otros lugares de tensión como los isquiotibiales o los gemelos. Pero eso va también a depender de una persona a otra. Ustedes simplemente tienen que fijarse en cómo se da esta posibilidad de distensión a todo lo largo de la columna y su relación con este ángulo que discutimos de los miembros inferiores. Lo ideal sería entonces que no colapse el arco, que se forme un ángulo recto entre el pie y la pierna hasta llegar a la cadera, que la pelvis quede exactamente en línea con
apoyo del pie sobre el suelo a la altura del medio pie, levemente por delante del talón, le diría. La línea tiene que caer por delante del maléolo externo, ¿sí? Que las rodillas no tiendan a la flexión y que el sacro esté horizontal, o sea, paralelo al suelo en lo posible. Y después la línea simétrica, homogénea de distribución de elongación en la columna vertebral. Las problemáticas asociadas: déficit en la técnica del deadlift o las sentadillas, o sea, dificultad para ir a la flexión profunda en las sentadillas o tirar correctamente, traccionar directamente sobre los deadlift, ¿sí? Yo tiendo a flexionar levemente las rodillas, también por el largo de mis piernas, pero van a ver en el tipo de estas características una inconsistencia en cómo usa las piernas para traccionar en el deadlift. Los problemas para encontrar una posición cómoda en los ejercicios olímpicos, o sea, la posición de salida es incómoda, y tal vez los sit-ups, los toes to bar y los GHD, el uso del GHD, van a despertar dolor por esta misma rigidez en la zona de la cadera y miembros inferiores que se va a presentar tal vez en un exceso de movimiento de la columna lumbar. Es por lo general lo que sucede. En el plano muscular anterior vamos a observar zonas de restricción elástica en hombros y caderas por lo general. Este sería uno de los ejercicios que pueden utilizar para elongar todo el plano muscular anterior, haciendo un poco más de efecto sobre los miembros inferiores. Fíjense que acá estoy elongando la parte anterior de la musculatura de los tobillos, o sea, tibiales anteriores, extensores de los dedos. Las rodillas están yendo a la flexión, pero no las dejo que colapsen, por eso estoy poniendo el rolo acá. Yo no quiero que la rodilla vaya a su máxima flexión, porque en general los que tienen restricciones de extensión en la cadera, o sea, no pueden extender la cadera por el exceso de tensión de la musculatura anterior del muslo, van a flexionar mucho las rodillas y van a dejar la cadera levemente flexionada. Entonces yo pongo un tope, que puede ser un rolo, almohadones, algo que dé un tope para que la cadera no toque en los talones, y voy a estar pudiendo elongar mucho mejor mis flexores de cadera. Genero la estabilidad abdominal, tal cual como en este ejercicio, y acompaño con el miembro superior, uno apoyándose y el otro hacia arriba. Podrían apoyarse los dos. Lo que no les recomendaría sería que los dos brazos los pongan hacia atrás, sobre todo si están recién empezando a probar este ejercicio, o sea, hacia atrás y hacia arriba. Lo mejor sería tener por lo menos un apoyo. Si quieren tener los dos apoyos, pueden poner acá unos discos, pueden usar un extremo entablado, algo para que les dé soporte, para respetar esta línea de tronco, miembros inferiores y la posición de los pies. ¿Okay? Tendrían que ver algo así como un triángulo. Estamos acá en el caso de la cadera, si yo no utilizara el rolo, verían cómo esta línea, más bien recta, tendería a colapsar acá y después salir otra vez. Lo ideal sería esta alineación homogénea, tal cual lo describimos en la columna, pero en este caso en la musculatura anterior del tronco. Vamos a observar, si hay restricciones, que las costillas y el abdomen no guardan relación, o sea, mis costillas se verían elevadas por encima de la línea del abdomen, si yo no estuviera sosteniendo esa estabilidad abdominal de la cual les hablo. Si hay rigidez en los tobillos, no permitiría la flexión dorsal. Fíjense que acá a mí me cuesta llevar las tibias hacia el suelo, que queda un espacio, así que mis tobillos también presentan rigidez en su zona anterior. Las rodillas pueden doler al flexionarse o posterior a hacer el ejercicio quedar adoloridas por el exceso de tensión, ¿sí? Y las caderas muestran plenitud en la extensión. Esta es la pregunta que les hacía la observación recién, en la cual si yo no tuviera el rolo, mi cadera caería levemente a la flexión, diciéndome que mis flexores de cadera tienen una excesiva tensión. Yo en este ejercicio particularmente elongo muchísimo mis flexores de cadera porque es algo de lo cual no tengo una capacidad elástica como me gustaría y tengo que trabajar bastante, que es algo bastante común en la mayoría de los atletas. Vamos a observar la curva lumbar y cervical a ver si presenta una hiperextensión, porque movimiento que no se dé acá en la cadera de extensión me va a tender a llevar a una hiperlordosis, a una acentuación
de la curva lumbar. Y movimientos que no se den de extensión, o sea, de apertura del pecho a la altura de los hombros, me van a traer como consecuencia una tendencia a la hiperextensión cervical. ¿Sí? Esa va a ser lo que pueden observar. En este tipo de ejercicios, a diferencia de este, voy a obtener, junto con la estabilidad del tronco y del abdomen que ya hablamos, en este apoyo de la barra me va a dar la posibilidad de elongar todo el plano muscular anterior de hombro y el pecho. ¿Sí? Y utilizando esta estabilidad de tronco y abdomen, junto con la traba que producen las piernas, yo ahí tengo los pies apoyados en el suelo, voy a elongar estos flexores de cadera que van a ser los que me van a restringir mucho los movimientos de amplitud del plano muscular anterior. Problemáticas asociadas. Déficit de la técnica en el snatch, en el jerk o para trabar la barra overhead, ya sea en el overhead squat, en cualquier otro ejercicio metodológico que tenga que ver con el overhead. ¿Por qué? Esta restricción en la cantidad de movimiento que me permite esta musculatura me va a traccionar hacia abajo los miembros superiores. Problemas para ejecutar los balanceos en forma fluida. Imagínense que si yo no puedo elongar este plano muscular de forma activa, acá me está asistiendo la barra. Yo voy a tener limitaciones en cómo me puedo balancear en la barra. Entonces, mi tronco no se va a desplazar disociándose de lo que sucede en los miembros superiores. A mí me va a costar formar este arco y de hecho van a ver que todo mi tronco y miembros inferiores, cuando yo me balanceo, pasan por delante de la barra y luego pasan por detrás de la barra. O sea, en lugar de formar un arco, ¿sí? Un hollow y un arco, van a ver como si fuera algo más parecido a un péndulo, que también es un error bastante común que suele verse en las técnicas de ejercicios gimnásticos para subir a las barras sobre todo, ya que las anillas por estar sostenidas de cintas nos dan un poco más de flexibilidad que tal vez nuestro cuerpo no posee. Problemas en los butterflies, en los chest to bars, en los toes to bar y en los HL sit-ups. ¿Por qué? Por lo mismo que hablamos recién, al no poder distender para generar fuerza toda esta musculatura anterior de pecho y hombros, al no poder usar mi extensión de cadera por completo, yo voy a empezar a tener problemas para ejecutar esos movimientos. Butterfly, chest to bar, van a ser toscos, no se van a ver fluidos, ¿sí? Y probablemente o tal vez puedan despertar dolor o patologías a la larga en la articulación de los hombros. Vamos a observar las limitaciones del plano muscular lateral. Se desplazan los miembros en aducción y abducción. Los brazos se mueven libremente para llegar a una línea vertical. Acá en el plano lateral vamos a tener efecto de la musculatura anterior que hablamos recién y efecto de la musculatura posterior que hablamos hoy. Recuerden que estabilizadores escapulares, dorsal mayor y todo lo que se encuentran posteriores y laterales al tronco me van a posibilitar que el hombro se desplace con normalidad hacia arriba y adelante. Y en el plano muscular anterior, la extensibilidad en el plano abdominal y la musculatura anterior del pecho me va a permitir lo mismo, que el hombro se desplace con normalidad hacia arriba. Yo acá estoy utilizando una banda elástica que no salió en la imagen para elongar el plano lateral de la musculatura más del tronco y del hombro, ¿sí? Mis piernas están haciendo de apoyo y sostén junto con la estabilidad abdominal para elongar este plano muscular. En este ejercicio me estoy sosteniendo con el brazo de arriba y estoy rechazándome con el brazo de abajo. Así que estoy tratando de ampliar este arco lo más posible al utilizar la pierna que queda del lado externo por detrás, trabándola con la pierna que está por delante. Me voy a asegurar de que todo el miembro inferior y superior se elonguen en relación homogénea en conjunto con el tronco. Por lo general en este ejercicio lo que más sienten es la zona dorsal alta correspondiente al hombro, el músculo serrato en su plano lateral y la musculatura abdominal y lumbar del lado que están elongando. Pueden ver que no hay desplazamientos uniformes en la línea muscular lateral, o sea, recepciones por encima de la cabeza, ambas piernas no se desplazan de la misma manera, ¿sí? Y en este ejercicio voy a estar elongando más el plano muscular lateral inferior del tronco
y de los miembros inferiores. Así que fíjense, en este voy a elongar en general todo a la vez. En este segundo ejercicio voy a elongar más el tren superior, el plano lateral, anterior y posterior, que posibilitan este movimiento lateral. Y en este ejercicio voy a elongar más el plano lateral de la parte inferior del tronco y miembro inferior. La problemática asociada es variada, en sí solo vamos a ver algo específico de este plano, pero sí tal vez lo van a ver en algunos ejercicios con kettlebell en las rotaciones, porque este plano lateral une planos anteriores musculares y posteriores musculares. Entonces, cuando hay que compartir en un ejercicio con rotaciones, este plano muscular lateral, anterior y posterior, o sea que todo el cuerpo se enrosca sobre su eje, vamos a tener restricciones tal vez en las rotaciones. Pero sí podemos mencionar algunas. Déficit en las posiciones overhead, por la misma tracción que hablábamos hoy. Y en la dificultad para expandir esta parte lateral del tronco, y las posturas dinámicas en la fase de levantamiento de snatch, clean and jerk, o sea, cómo empujo, tracciono y me meto, ¿sí? Sobre todo, o también si hay kettlebells que tienen que girar, tienen que rotar, en vez de ver que la persona rota van a tender a flexionar o extender la columna. Cuando no haya distensibilidad en esta zona lateral, van a ver que la persona tiende a flexionarse y extenderse mucho más, o sea, a los planos de flexión y extensión mucho más de forma compensatoria. Puede haber dolor o restricciones en los balanceos, en las partes, en la cara interna del hombro, lateral del tronco, el lumbar lateral o el lumbar posterior y lateral, lateral de la cadera y rodilla respecto al glúteo medio y tensor de la fascia lata con sus inserciones distales, los músculos peroneos, o en una persona la ven de pie de espaldas y van a ver que los tobillos tienden a caer en la inversión, ¿sí? Es como tendencias que nos va a dar esta restricción de este plano muscular lateral. Y vamos a ver ahora las observaciones de las limitaciones en el plano muscular superior de los miembros superiores, o sea, todo lo que se encuentra por encima de lateral al cuello, superior a hombros y lateral a miembro superior, lateral superior a miembro superior. Vamos a observar con normalidad la tensión de los hombros elevados, o sea, una persona que normalmente se encuentra con los hombros elevados. También el atleta va a presentar una postura tal vez sifótica que acompaña toda esta tensión. O esta tensión va a acompañar una postura sifótica, ¿sí? Los hombros se van a ver hacia arriba y levemente hacia adelante. La problemática asociada, como dice acá, la facilidad se coordina en una retracción del plano muscular anterior del pecho y cuello. O sea, los hombros son arrastrados hacia arriba y hacia adelante, como enroscándolos. Esto va en conjunto con la antepulsión de la cabeza muchas veces. No todas, pero muchas veces. Vamos a tener la sobrecarga muscular que está asociada a los empujes por encima de la cabeza o a los tirones en exceso, por ejemplo, también a los handstand push-ups. Todo lo que sea la farmer walk y sus variantes, o sea, sostener la kettlebell, la mancuerna o cualquier carga que sea por encima de la cabeza, por delante, en posición de rack, con la barra, siempre nos va a dar sobrecargas excesivas de esta musculatura de los trapecios. Y cuando tengamos que entrenar sobre todo si es muy acentuado, deadlift, los back y los overhead, los trapecios se van a ver hiperreclutados, así que también me va a poder dar una sobrecarga con un síntoma doloroso por exceso de trabajo. En acá, como esta musculatura superior de los hombros la podemos elongar yendo hacia el lateral, como el primer ejemplo que les mostré, vamos a elongar todo el plano lateral. Ahora, si yo me sostengo de la base posterior de la silla, voy a elongar el plano lateral y posterior. O sea, todos los músculos que me inclinan la cabeza hacia atrás y me permiten mirar hacia atrás. Y si me inclino hacia atrás, tomando un punto fijo anterior a la silla, voy a elongar el plano lateral y anterior del pecho y el cuello. O sea, todos los músculos que me permiten extender el cuello y rotar la cabeza hacia el lado contrario. Y las observaciones del plano muscular interno de miembros inferiores, como dijimos, vamos a usar dos posturas diferentes. En una vamos a tener mayor acción o vamos a ver mayores restricciones en la posibilidad de abrir las caderas,
y en la otra de separar las piernas de pie o sentado. Tienden a colapsar las articulaciones de los miembros inferiores, o sea, este es el tipo de persona que se para, digamos, popularmente conocido como pato, con los tobillos desplazados hacia adentro, con las rodillas desplazadas hacia adentro, ¿sí? Es una persona que padece un valgo de rodilla, una caída interna del segmento. El arco del pie se ve aplastado, esto acompaña a la musculatura posterior, que es antiradiatoria. Los tobillos tienden a la extensión plantar. Las rodillas buscan flexionarse. Fíjense que tiene mucha relación este plano interno con la cadena, con el plano muscular posterior. Los cuales se tiran a las caderas a la flexión, o sea, la pelvis se ve arrastrada a una anteversión, se ve el desplazamiento anterior de la pelvis. Podemos tener diferencias en la zona lumbar, cervical o dorsal. Si esta parte interna queda rígida, ¿sí? Vamos a cambiar de posición las piernas de una a otra y la pelvis se va a mover de manera que se va a acentuar mucho o se va a invertir la posición de la columna lumbar, lo que va a repercutir sobre dorsal y cervical, como nombramos en el principio. Y tenemos que hacer esta pregunta: ¿algunas zonas en particular se elongan más que otras? La persona que tiene esta restricción puede decir, en el plano interno, con los miembros extendidos, no tengo dificultad. Pero cuando me voy a trabajar específicamente con los miembros en flexión, tengo mucha restricción en la capacidad de abrir las caderas, de abducir las caderas. Entonces esto me va a dar una restricción en la abducción de las caderas, y si tengo que activar mis glúteos, probablemente me inhiba levemente a esa activación de los glúteos. O sea, va a estar limitada la activación de los glúteos, que me llevan las piernas hacia afuera, por esta restricción interna de la articulación o la musculatura de la cadera. La problemática asociada: déficit en las técnicas de deadlift y sentadillas. Sobre todo en las sentadillas, en los deadlift van a ver que hay una tendencia al valgo de rodillas, pero no van a ver más que eso, lo cual sería normal si el paciente o la persona no tiene algo patológico, no desarrolla un dolor, pero lo van a ver tal vez como una caída en valgo de las rodillas. Y en las sentadillas se va a notar mucho más, porque el tipo de personas que tienen esta restricción en su musculatura del plano interno, cuando hace la sentadilla va a tender, en la fase que vuelve desde abajo, o sea, en el empuje, las rodillas van a tender a colapsar hacia adentro. Problemas claramente para encontrar una posición cómoda en los ejercicios olímpicos, que es la flexión profunda de los miembros inferiores, según el biotipo del atleta, y despegar la carga con la cual esté trabajando desde el suelo puede tener variaciones. Puede ser que el atleta sea muy técnico, por ejemplo, hasta el 60% de su repetición máxima, pero cuando nos vamos por encima del 60% empezamos a tocar trabajos con el 65, 70, 75, 80, este colapso de las rodillas, esta pérdida de la postura del levantador se va a ver mucho más acentuada. Y las limitaciones en rotación no va a ser algo que específicamente vamos a ver en los movimientos de fuerza del levantamiento olímpico, de powerlifting. No lo vamos a ver tal vez en los push-ups, en las sentadillas, pero sí lo vamos a ver cuando leemos a las personas ejercicios de movilidad en rotación. En las caderas, la pelvis va a tender a acompañar mucho el movimiento, o sea que va a haber mucha modificación en la posición de la pelvis. En el caso de este señor, su pelvis podría inclinarse mucho más si él tuviera restricción en la cantidad de movimientos de rotación de la cadera. O en la imagen de abajo tendría restricciones en una o en ambas caderas para hacer el desplazamiento de apertura del miembro inferior, ¿sí? Podría tener restricciones en la rotación externa o podría tener restricciones en la abducción, ¿sí? Porque las rotaciones van a ser combinaciones de movimientos de los planos de flexión, extensión, aducción y abducción. El movimiento combinado de todos esos planos me va a dar la posibilidad de rotar. Y según la musculatura que esté involucrada, voy a tener dificultades en las rotaciones. Acá tenemos el mismo ejemplo que habíamos nombrado hoy de la posibilidad de abrir las caderas en el sujeto de abajo y alinear bien la posición de torque de los miembros inferiores. Ahí voy a correr para que se pueda ver bien. Fíjense cómo se respeta la línea de acción de fuerza que une cadera, rodilla y tobillo en el miembro inferior.
y la alineación de la columna. Y en el sujeto de arriba vemos una falta de alineación entre pie, rodilla y cadera que me lleva a un valgo de rodillas, ¿sí? Con esta posible sobrecarga que nombramos hoy de las estructuras internas de la rodilla, pero al hacerlo de esta forma él puede hacer la repetición correctamente levantando los codos a la posición de rack. Yo prefiero que el movimiento sea más parecido a este sujeto de abajo, aunque le falta un poquito levantar los codos, la barra está apoyada y va a poder hacer fuerza con las piernas de manera homogénea sin descargar más sobre una articulación que sobre la otra, y al tener una buena alineación de sus miembros inferiores, la fuerza no se va a dispersar. En este sujeto de arriba, la fuerza va a tender a dispersarse porque los vértices de fuerza se van a desplazar de forma oblicua, así que él va a perder capacidad de empujar hacia arriba. No va a importar tanto qué tan bueno sea su posición de rack, porque va a estar disminuido en sus posibilidades por esta restricción de los miembros inferiores. Y acá puse un ejemplo que puede ser bastante común cuando una persona tiene dificultad para mover la cintura escapular, posicionarla, abrir el pecho, extender la columna, tiene restricciones en las caderas, lo que hace que sus miembros se alineen mal. La línea de fuerza que hay en el miembro inferior, que caería de forma vertical, va a presentar una restricción en la cadera que me lleva al cambio de posición en la rodilla, y al no estar alineado con el pie, la línea de fuerza que aplica este sujeto se va a dispersar. Como ven, bueno, acá vemos la cara de sufrimiento. Por lo general, este es el tipo de atleta que tiene dolores en muchos lugares y que tiene que trabajar todo. De lo que hablamos hoy, todo tendría que trabajar. Muy bien, vamos a ver un poco cómo se distribuye el estímulo según el ejercicio, porque vamos a tener, como dice acá, manifestaciones de la elasticidad. Hay diferentes manifestaciones de la elasticidad. Puede ser pasiva, puede ser activa, y según el ejercicio la distribución se va a dar de diferentes formas.